El reconocido sacerdote Felipe Berríos fue apartado preventivamente de sus funciones luego que la Compañía de Jesús, a la que pertenece, recibiera una denuncia por hechos de connotación sexual en contra de una mujer cuando ella era menor de edad. A través de un comunicado, la institución religiosa detalló que el viernes 29 de abril, recibió una denuncia por parte de una mujer adulta que habría sido víctima del sacerdote cuando ella era menor de edad. Ante esto, los jesuitas activaron de forma inmediata el protocolo establecido por el Centro de Prevención de Abusos y Reparación, por lo que mientras se realice la investigación, se suspenderá del ejercicio de manera preventiva del sacerdocio a Felipe Berríos. En el texto señalan que, textual, comillas, se dispondrá de todos los medios que sean necesarios para que la investigación se efectúe con la mayor rigurosidad y celeridad, a fin de esclarecer los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades. Hay que recordar que hasta ahora el sacerdote ejercía en la orden jesuita, además de ser escritor, columnista, fundador de algunas ONGs como Techo e Infocap. En marzo fue mencionado para encabezar un eventual programa nacional de trabajo en los campamentos que impulsaría el gobierno. Sin embargo, rechazó esa invitación. La denuncia canónica fue presentada por la Fundación para la Confianza. El abogado que llevará el caso como querellante será Juan Pablo Hermosilla. Tras el comunicado de los jesuitas, se conoció una declaración del propio Berríos, en la cual expresa que recién se ha enterado de la denuncia y que manifiesta toda su disposición para esclarecer los hechos. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y ya está nuestro invitado hoy, nos convoca a la seguridad. Jorge Burgos ha sido subsecretario, ha sido del Ministerio del Interior, ha sido muchísimos, pero llegó a ser el ministro del Interior, pero subsecretario, que es el que está a cargo en esa época de todas estas materias de seguridad. Jorge, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Matías. Cuando te tocó a ti estar a cargo de organizar el enfrentamiento a la delincuencia y la inseguridad, ¿tú percibes que era tan complejo como percibimos hoy la ciudadanía que está ocurriendo? No, cuando yo fui subsecretario del Interior, eso van a ser casi un cuarto de siglo, el problema existía, y venía claro, de antes incluso, pero era menor en cuanto a su accionar, en cuanto a su cantidad de delitos, ¿no es cierto? ¿Cantidad o calidad? ¿Esto es cuantitativo o también cualitativo? Porque da la impresión de que hay delitos de mayor significancia hoy también. Sí, la cantidad de delitos de mayor significancia ha aumentado. En ese momento hubo algunos hechos, me acuerdo que hubo un secuestro por unas horas de un juez en una localidad, hubo hechos complejos, pero no en esta cantidad, no con esta permanencia en el tiempo. Sin duda la situación era compleja. Hay una etapa que uno puede marcar, incluso los historiadores de este tema, los que siguen este tema, marcan el año 97 como un momento bien especial cuando hace su primer acto la CAM, que es si no mal no recuerdo, es una quema de camiones en Lumaco. Es el primer conocimiento público de la existencia de un grupo que reivindica la violencia, el delito, como accionar para determinadas causas, ¿no es cierto?, políticas. El problema era distinto, ha ido creciendo, no solo durante el mes y medio que lleva este gobierno, sino que viene de antes, pero en aumento permanente. Y esa es la complejidad, ¿cómo enfrentamos esto? Es obvio que el gobierno que llegó apostó al diálogo. Dijo, aquí vamos a cambiar lo que hemos hecho. Tú haces una apuesta hasta el momento bien compleja, bien fallida. Bien fallida. Sí. Tú haces mención de lo que ocurre en la macrozona sur, porque el tema integral lo vemos en MEX, lo vemos en muchos barrios de Santiago, quizás hoy no son noticias, pero esto es bastante más cotidiano. Pero si quieres terminamos con lo de la o seguimos con lo de la macrozona sur. ¿Fallido por qué? ¿Fallido porque tú crees que no basta, dada tu experiencia, con el diálogo? No, si teóricamente pudiera llegar a bastar. Si el diálogo es tan productor, ¿no es cierto?, de una buena noticia, que incluso los grupos violentos dejan las armas para dialogar, bienvenido que fuera. Pero eso no ha ocurrido ni de cerca.
¿para qué vamos a entrar de nuevo a detallar lo que significó el intento de diálogo aparentemente poco trabajado de los primeros días? Recordemos que tanto la señora ministra como el señor subsecretario no han podido llegar a determinadas zonas en distintos momentos. Entonces, ánimo de dialogante de los grupos que tomaron las armas no existe. El gobierno puede insistir en eso, que duda cabe, y va a insistir probablemente porque basta escuchar las declaraciones. Este es un problema político que no se arregla solo con la represión, una serie de declaraciones de ese tipo. Pero convengamos que mientras, ojalá, el diálogo se concreta, tenemos un problema de orden público gravísimo y que va creciendo. Si no, vea lo que está pasando en las carreteras. Ya los que se toman la carretera no responden a las asociaciones gremiales, sino que se la toman por desesperación. Porque la gente entiende que está corriendo riesgo su vida. Porque los delitos desgraciadamente han cambiado. Desde la quema de los camiones, que ya era un delito complejo, hoy día ha habido casos de disparos y muertes a choferes de camiones. El primer caso de este fue ya hace algún tiempo, el camionero Juan Barrios, que murió estando durmiendo en su cabina. Alguien me puede decir, no sabían que estaba durmiendo. Puede ser, hay un dolo eventual. Pero lo cierto es que la envergadura del delito ha aumentado. Y eso tiene a la gente, con toda razón, en un estado de inseguridad y de preocupación que debe ser atendido por el gobierno. Y este es el gobierno. Me carga usar el término gobierno de turno, porque es como en las boticas, decían los antiguos, como en la farmacia. Como el gobierno elegido democráticamente, con todos sus planes que tenga, con nueva constitución, con lo que quieras tú. Paralelamente a eso, tiene que responder por el orden público. Y esa es una tarea que al gobierno le ha costado, y ojalá que la asuma bien, porque a todos nos conviene que la asuma bien. Jorge, no es uno, son muchos los críticos de cómo lo está haciendo o la política que ha tomado el gobierno en materia de seguridad en la macrozona sur. Críticos en cuanto a que no logran separar la causa, la demanda histórica sentida por muchos chilenos, muy justa en muchos de sus ámbitos sin duda, con las acciones delictuales en la misma zona, sí, claro, que se contraponen, claro, y dicen, sepárenlas, porque claro, mezclar las dos, para una cosa lo político, para otra cosa lo policial. ¿Tú estás de acuerdo con esa crítica? Estoy de acuerdo, y al comienzo hubo declaraciones bastante poco afortunadas, catalogar a las personas que están procesadas, formalizadas, condenadas por hechos delictuales tipificados con anterioridad en la ley común, en la ley especial, calificarlos de presos políticos es una pésima señal. Porque detrás de esa calificación uno puede entender que hay un grado de entendimiento de lo que hicieron. Después señalar otras autoridades de la zona diciendo no podemos hacer más cosas. O otra que dice vamos a querellarnos siempre y cuando el atentado sea contra personas y los otros delitos. Entonces, esa cantidad de declaraciones enredosas, raras. ¿A qué se las atribuye? Yo creo... ¿Falta conocimiento, prejuicio, complejos? Todas las anteriores. Ahora hay un problema respecto de qué hacer. Han hecho una cosa que han hecho los otros gobiernos. Aumento de carabineros. Sí. Bueno, ojalá que resulte. Pero eso hay que analizarlo en un mes más, resultó o no. Y el gobierno, si no resulta, tiene que tomar la decisión respecto de que tiene que subir en un grado, a lo menos, el tipo de control. Hoy día, como psicológicamente hay un problema con la declaración de estado de excepción en calidad de emergencia, están analizando una cosa que han llamado como una especie de estado de excepción más liviano, sí, no me acuerdo exactamente el nombre, sí, para no acudir al tema de la infraestructura crítica que huele al gobierno anterior. Pero mire, sabe, como ciudadanos, hagan algo, porque esto es un desastre para Chile, para el gobierno, y hace muy compleja la vida de las personas que transitan, que viven allí. Y eso creo que es fundamental, ponerle atajo. Sí, el presidente el domingo aquí mismo dijo que los estados de excepción son eso, estados de excepción. Y que trata, y suena muy razonable, trata de buscar otras vías de solución antes de poner este estado de excepción que tendría que a lo mejor eternizarse los 4 años. Bueno, está bien, al presidente yo le concedo ese punto, la excepcionalidad como indica en su nombre es para situaciones no normales. Claro. ¿Pero alguien cree que estamos viviendo una situación normal en la macrozona? ¿Alguien puede creer que es normal que se quemen camiones, que se interrumpan las vías, que los choferes resulten con heridas o con muerte? Eso no es normal, eso no lo podemos naturalizar.
Y obviamente frente a la normalidad, en el efecto orden público, seguridad, el gobierno no puede desechar. Si ahora van a hacer una especie de estado de excepción, mandar un proyecto de ley más tenue, bueno, pues que lo hagan. Pero que le den atribuciones. Si la decisión es poner, yo lo que leí hoy día en la prensa, este propio canal, es poner a las Fuerzas Armadas a controlar las carreteras en el entendido que es una infraestructura crítica, que le otorguen poderes para controlarlo. Y eso significa que tienen que estar autorizadas para hacer uso racional de la fuerza. Vamos al tema racional, sí. No proporcional, cuidado. Racional de la fuerza. Vamos a lo más urbano, porque esta semana tuvimos esta noticia terrible por el ataque con bala a una periodista joven, una chica que estaba reporteando en el contexto del 1 de mayo. Bueno, las imágenes son horrorosas, no sé si las viste. Sí, las vi. No son recomendables porque son muy crudas, un balazo en su rostro. Está debatiéndose probablemente entre la vida y la muerte, ha estado muy crítico, pero yendo un poco más allá del caso humano, aquí son bandas dueñas de territorios, aquí a cuadras de la Moneda, bandas que venden servicios de seguridad a comerciantes ilegales. Supuestas protecciones. Se está evaluando la posibilidad de que haya cierta connivencia, uso el término que usó el presidente de la República, cierta connivencia eventualmente con algunos policías. O sea, una cosa muy confusa, muy dura. Mafias a cargo de barrios en Santiago al lado de la Moneda. Claro, y un mafioso que es capaz de disparar a las personas, a lo mejor no directamente a matar a una determinada persona, pero sí no pudiendo menos que prever que si se dispara así puede matar a una persona o herirla de gravedad, como ocurre en el caso de esta chiquilla que se debate entre la vida y la muerte. Yo creo que ahí también tenemos un problema que sería muy injusto entregárselo a este gobierno. Tener un problema gravísimo de cómo ganan espacio bandas organizadas, primero para proteger un comercio ilegal y después esa protección termina en este tipo de cosas. Jorge, pero dada tu experiencia, ¿por qué ganan espacio? Muchos críticos de este gobierno y del anterior dicen porque las señales no son lo suficientemente rigurosas en el cumplimiento del orden público y del Estado de Derecho. ¿Venimos siendo laxos en la exigencia del cumplimiento de la ley en esta materia? Yo creo que se ha producido una laxitud y que en general, frente a una maniobra compleja de despejar a quien está ocupando calles y espacios de todo en comercio ilegal de parte de la policía, la primera reacción es casi de protección a los que se despejan. Eso yo creo que es súper complicado, así no se puede funcionar. Es cierto que las policías, es cierto y absoluto, tienen que actuar conforme a criterios y protocolos de respeto a los derechos humanos. Pero ahí a pasarse que prácticamente no se puede hacer nada para controlar el orden público, creo que es complicadísimo. Está produciendo una situación en que hace muy difícil el accionar policial y eso creo que hay que revertirlo. Y además, si tú le agregas que durante tanto tiempo hubo tanta conmiseración con la violencia, tanto entendimiento a decir, bueno, hay que buscar las causas de por qué se saqueó y por qué se incendió buena parte de algunos lugares o barrios de nuestra capital. Yo creo que ese conjunto de cosas nos acerca a veces a un país, a una ciudad, en donde la ley cuesta que impere, y eso es complejo. Insisto, da lo mismo el tipo de gobierno y el tipo de constitución que tengamos. Sin eso los países no funcionan. Y por último voy a apelar a tu trayectoria política, más que en las materias de seguridad puntuales. Si cabe la posibilidad hoy día, efectivamente, con los votos sobre la mano que tuvo este presidente, este ministro, los ministros que hoy día están a cargo del gobierno, cómo votaron en la Cámara algunos proyectos, podrían apuntarlos con el dedo, como lo hacen muchos. Podrían sacarlos al pizarrón, dicen otros. Pero ¿acaso no es este un momento de un pacto político? Porque los víctimas ya no es el gobierno del presidente Piñera, es el presidente Boric. Ya no funan solo al presidente Piñera, funan al presidente Boric. Ya no dicen Piñera asesino. Hoy día fuera de la posta central, cuando el presidente Boric fue a ver a esta chica herida, le gritaron asesino. Entonces, ¿hay posibilidad, según tu experiencia política, de un gran pacto de más seguridad, de más razonabilidad? Debiera haberlo, porque es urgente. ¿Pero hay agua en esa piscina o no? Yo creo que debiera haber agua, porque, efectivamente, buena parte de los funcionarios más altos del gobierno, incluido el señor presidente de la República, en estas materias tienen una historia media compleja. A la hora de votar proyectos de leyes, a la hora de ser
relativamente aceptadores de ciertos tipos de cosas, de desobediencia civil, de por qué producían estas cosas. Nunca se me va a olvidar una diputada, no me acuerdo de qué partido, era un partido de actual oficialista, que a propósito de unos hechos que ocurrieron en Panguipulli, y Panguipulli hizo una declaración: ahora entenderán por qué salimos a quemar todo. ¿Ah? Una diputada de la República. Entonces, esa historia reciente nos ayuda mucho. Pero a mí me parece positivo que el señor presidente y su propia ministra del Interior habían cambiado el discurso y hoy día apelen a la necesidad. Eso creo que es muy bueno. No importa que hayan tenido otra opinión. Pues exacto. ¿Ah? Y a mí me interesa... Pero eso hay una cierta mezquindad política donde no permiten una eventual evolución. No, hay que aceptarla porque yo creo que es honesta y porque, bueno, están en el lado del mostrador donde no cabe otra actitud. Imagínate que tuviera un presidente que empezara a hacer evaluaciones de aceptación de los hechos que ocurrieron. Eso, afortunadamente, no es así. La oposición tiene un rol ahí de apañar a un presidente que tiene que evolucionar en sus propias opiniones, ¿o no? Pero de todas maneras, porque si, por ejemplo, si van a mandar un proyecto de ley que evite la declaración del estado de excepción que conocemos, pero va a ser un estado de excepción más liviano, como lo quieran llamar, yo creo que debería haber un acuerdo político rápido. Tú sabes que en esa materia el presidente Piñera mandó un proyecto de infraestructura crítica. Si no me equivoco, fue apoyado en el Senado por bancadas de oposición y de gobierno en ese momento. Y la Cámara de Diputados se rechazó. Lleva un año esperando que lo resuelva una comisión mixta. Un año. Jorge Burgos, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Bueno, a usted, gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos, esperemos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con David Maldonado. Muchas gracias, Matías. Un comerciante ambulante estaría detrás del disparo que mantiene todavía en extrema gravedad a Francisca Sandoval, quien fue herida en el barrio Meix durante el Día del Trabajador y las Trabajadoras. Según el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, el imputado estuvo en el lugar ocupando un arma dentro de la línea de fuego de los enfrentamientos. Con jeans y polera negra, así vestía Marcelo Naranjo el 1 de mayo. Tiene antecedentes por consumo y tráfico de drogas. Para la Fiscalía es el presunto responsable del disparo contra la periodista del canal Señal 3 de La Victoria. Portando en sus manos un arma de fuego, la que procedió a disparar en varias oportunidades hacia las personas que se encontraban en el bandejón central de la Alameda. Uno de estos disparos impactó en el cráneo de la víctima, doña Francisca Ignacia Sandoval Astudillo. Es conocido como El Pestaña, un comerciante ambulante del barrio Meix, quien según la investigación se encontraba aquel domingo en el sector. Las imágenes lo posicionan en el día y la hora en que Francisca Sandoval fue herida. El imputado fue detenido la noche del lunes por la Brigada de Homicidios. Se pudo establecer que se encontraba en la línea de fuego, utilizando un arma, disparándola y establecer que sería el autor de los disparos que lesionaron a la víctima. Estamos esperando nuevas pericias y he instruido a los abogados de nuestro ministerio a solicitar las medidas cautelares más gravosas. En el barrio Meix, los locatarios establecidos prefieren no hablar de quienes solo criminalizan al sector, aseguran, pero dicen que el ambiente está denso. Pero aquí estamos trabajando todos por la misma, por la necesidad que tenemos, porque nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, que nosotros nada que ver, solo somos esta unión, mire cómo lo está viendo aquí. ¿Qué más puedo decirle? No es culpable de nada. Por ejemplo, la gente que nos compra a nosotros cada día tiene más miedo de venir al sector por el tema que ustedes ya lo ven todos los días, que si esto es una cuestión de pan de cada día. Caso que también involucra a Carabineros. El gobierno anunció una investigación interna en la institución por imágenes en que se aprecian a funcionarios conversando con comerciantes vinculados a los incidentes. La legitimidad de las policías no se recupera desde mi punto de vista solamente cortando cabezas cada vez que hay un problema. Cuando sea necesario lo vamos a hacer, que no les quepa duda. Pero acá el trabajo es mucho más quirúrgico y de largo plazo que de machete. Quien aparece en las imágenes es Eduardo Bustamante. Trabaja junto a su familia en el barrio Meix, en un kiosco establecido. Dice que ya entregó su versión ante el Ministerio Público. De fantasía, un arma de fantasía, y era yo el de la imagen. Era yo, vine a proteger mi negocio. Yo me acerqué al carabinero, le toqué la puerta, él me abrió y me dijo, yo le dije,
Bueno, pónete en San Alfonso para que no sigan pasando y sigan tirando cosas. Marcelo Naranjo es un conocido ambulante del sector, quien se dedicaría a la venta de chocolates. Fue formalizado por homicidio frustrado y porte de arma de fuego. Además que se encontraba con un cargador extensible que podría cargar hasta 33 cartuchos balísticos y esta imagen que nos da la forma en que disparaba en forma consecutiva 4 a 5 disparos, dan cuenta, y así también lo consideró el tribunal, de que estamos enfrente de un arma de fuego, no un arma fogueo. El imputado ahora en este momento está en prisión preventiva. Serán por ahora 90 días de investigación, causa que también avanza con los otros 2 detenidos que se encuentran con arresto domiciliario total. En cuanto al estado de salud de Francisca Sandoval, su diagnóstico sigue siendo de extrema gravedad. En otro día de bloqueos de camiones en las rutas, el presidente Gabriel Boric planteó aplicar un estado intermedio como alternativa al estado de excepción en la macrozona sur. Con este mecanismo, las fuerzas militares podrían cumplir y volver a labores de resguardo en los sectores afectados. El ambiente es tenso en los puntos de movilización, donde el tránsito es intermitente, lento. De ahí estas discusiones en la carretera. A los contratistas, camioneros y trabajadores forestales se unieron los dueños de los vehículos de carga, quienes, además de mayor seguridad, piden que las multas que se les han cursado queden sin efecto, al igual que las querellas por la Ley de Seguridad del Estado. Esta es una de las zonas de bloqueo en la Ruta 5 Sur en Pillán-Lelbún, región de la Araucanía. Tiene carácter de indefinido hasta que nosotros no retomemos el diálogo con el gobierno. Otro sector es San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos, también en la Ruta 5. Aquí encendieron barricadas y demostraron su malestar por la inseguridad. Un colega ya camionero nos contaba la historia de que pasando por zona roja le dispararon, podemos ver las marcas de un proyectil de alto calibre, por esto estamos luchando. Y otro de los puntos de movilización es en la región del Biobío. En esta zona de la Ruta 160 hay bloqueos en Curanilahue y en Los Álamos. En esta última comuna fue el ataque incendiario a más de 30 camiones de una empresa de áridos. Otro sector ocupado por los camioneros es la Ruta 5 Sur a la altura de Duqueco, próxima a la ciudad de Los Ángeles. Nos quitaron el estado de excepción constitucional cuando este presidente asumió y hoy día lo estamos pidiendo nuevamente. No sé por qué lo quitó. Y precisamente respecto a ese tema, el presidente Gabriel Boric anunció que el gobierno está evaluando un mecanismo alternativo a un estado de excepción para controlar los ataques en la macrozona sur, un estado intermedio que contempla participación militar. Estamos trabajando en estados intermedios para que no sea un estado de excepción o nada. Para que justamente las fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo de, por ejemplo, las carreteras. Eso tenemos que discutirlo con el Parlamento. Llámele como quiera. Yo celebro que se abra a esos estados intermedios donde los militares puedan estar en las rutas, pero hágalo rápido. Debe ser el diálogo y no hay ninguna otra forma intermedia para poder resolver esta espera en la cual están los pueblos indígenas. El jefe de Estado aseguró que es una fórmula que debe discutirse estrictamente porque entregar facultades a las fuerzas militares no es algo que se pueda naturalizar, añadió. En las rutas bloqueadas, las organizaciones piden más información sobre esta propuesta. Los militares sin poder de acción no contribuyen a nada. Entonces, eso es lo que también quiere saber la ciudadanía común. ¿Cuáles son los alcances de esta nueva propuesta? Por ahora el conflicto no se destraba y la movilización es de carácter indefinido, al menos hasta no tener mayores certezas y garantías, principalmente en materia de seguridad, por los continuos atentados y hechos de violencia en la macrozona sur. Convención Constitucional. Cambiamos de tema. La Convención despachó al borrador de la nueva Constitución, de la nueva Carta Magna, la existencia del Ministerio Público, pero devolvió a Comisión normas sobre el Fiscal Nacional y Consejo Superior. Vamos detalles de inmediato con Valentina Reyes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nuevamente un pleno de la Convención Constitucional de Sistemas de Justicia. Se revisaron normas como por ejemplo el Banco Central, Contraloría, Ministerio Público y diferentes defensorías. Pero partamos por el Ministerio Público, en donde se aprueba la institución del Ministerio Público. Se señala que es la encargada de la investigación de posibles delitos. Pero la figura del Fiscal Nacional y del Consejo Superior del Ministerio Público regresaron a la comisión para una nueva oportunidad. Tenemos una gráfica preparada que muestra esos dos puntos, uno que avanza al borrador y otros que regresan a la comisión. Ahora bien, los mismos coordinadores de la Comisión de Sistemas de Justicia señalaron que quizás no alcance el tiempo para presentar una nueva propuesta, pero indican que los temas que no queden en el borrador de nueva Constitución podrían ser materia de ley, o sea, que el Congreso Nacional legisle respecto a estos temas. Los invito a escuchar esas declaraciones de los coordinadores de la Comisión de Sistemas de Justicia, Vanessa Jope y Cristian Viera. Podría ser que el Ministerio Público no tuviese una profundización mayor, una regulación constitucional, y no pasa nada, porque existe actualmente una ley que lo rige y en definitiva esto significaría que se sigue rigiendo por la ley, la cual el Congreso tiene todas las facultades de modificar. Si no alcanzamos, eso no significa un vacío. Habrá una norma transitoria que expresamente señala que todo lo que no está expresamente derogado continúa vigente y será rol del futuro legislador, que es la política democrática del futuro, la encargada de este diseño. Y vamos a revisar otras normas que se aprobaron. El Banco Central. Se aprobó la existencia de un Banco Central autónomo encargado de las políticas monetarias. Pero muchos temas del Banco Central, como la composición, por ejemplo, de este organismo, volvió a comisión. Y algunos convencionales comentan lo mismo, que puede ser que no alcance el tiempo para delinear totalmente el Banco Central. Pero también señalan que este tema puede ser objeto de ley. También teníamos una gráfica preparada respecto a estos temas, sobre todo del Banco Central, en donde se establece que el Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio de carácter técnico encargado de formular y conducir la política monetaria. Dice, la ley regulará su organización, atribuciones y sistemas de control, así como la determinación de instancias de coordinación entre el banco y el gobierno. Pero el objeto, atribuciones y consejeros, todos esos puntos regresaron a la comisión. También tenemos declaraciones sobre este tema, los invitamos a revisar. Me parece lamentable que no se haya aprovechado la oportunidad de establecer en la nueva Constitución un Banco Central con mayor autonomía también en el diseño institucional. Incluso en el artículo primero, que garantiza la autonomía del banco y este control inflacionario, vimos a convencionales de la UDI, del Partido Comunista y de la Coordinadora Plurinacional votando en contra. Y para terminar este contacto, también pedimos una última gráfica que nos muestra ciertas instituciones que pasaron al borrador de nueva Constitución, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, encargada esencialmente de temas relacionados a los derechos humanos. También se aprobó la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la Defensoría de la Naturaleza. En este punto, en esa institución, varias normas volvieron a comisión. Comentar que durante este día miércoles va a haber pleno de derechos fundamentales, se revisan nuevamente ciertos puntos de derechos sexuales y reproductivos, de derecho de propiedad. Nosotros, como siempre, atentos a lo que pasa en la Convención Constitucional y los invitamos a revisar 24horas.cl. Cada una de las noticias está ahí y el camino de los artículos que están en plena tramitación acá en el proceso constituyente. A revisar todo en nuestro portal de noticias. Muchas gracias, Valentina. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más noticias. Volvemos con noticias del área policial y tomamos contacto de inmediato con Carlos Godoy, quien tiene los detalles de varias noticias. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches, David. Claro, vamos con las informaciones policiales y comenzamos en el centro de Santiago, en específico en el sector del Persa Bío Bío, donde se registró una balacera que terminó lamentablemente con la muerte de una persona. Se trata de una riña que se gestó al interior del galpón 16 del barrio Franklin, donde también estas cámaras de seguridad dan cuenta de la huida de estos dos sujetos, los cuales se dispararon en al menos 4 oportunidades
a un hombre de 39 años, el cual se encontraba al interior de este lugar y se dedicaba a la venta de accesorios de teléfonos celulares. Estos sujetos escaparon hasta el momento sin ser identificados y tampoco sin ser detenidos. Se están realizando las diversas diligencias por parte de personal especializado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para poder esclarecer estos hechos, corroborar la dinámica, revisar estas cámaras de seguridad para poder dar con el paradero de estos dos antisociales, los cuales se realizaron al menos 4 disparos que terminaron con la vida de este hombre de 39 años al interior del Galpón 16 en el barrio Franklin, en el Persa Biobío. Vamos a escuchar algunas declaraciones que pudimos obtener por parte de Carabineros. Escuchemos. Una persona de nacionalidad colombiana resultó fallecida. Esta persona fue agredida preliminarmente por 2 personas. A raíz de ello, el Ministerio Público dispuso diligencia de investigación a cargo del personal especializado de OS9 y de la OCAR de nuestra institución. Se espera que las diligencias de investigación lleven o tarden aproximadamente 2 horas. Bueno, esto se registra en el interior del local comercial del barrio comercial de Franklin. Efectivamente hay diferentes testigos del hecho y se encuentran siendo empadronados por personal especializado. Ahí estaban las declaraciones entregadas por personal de Carabineros y tal como lo mencionaban ahí, hay testigos debido a que esta situación ocurrió en momentos de una gran afluencia de público que se encontraba a esa hora en el sector del Galpón 16 en el barrio Franklin, todo esto en el pleno Persa Biobío, plena luz del día, cuando estos sujetos realizaron al menos 4 disparos que terminaron con la vida de este vendedor de accesorios de teléfonos celulares en la comuna de Santiago Centro. Desde el centro de Santiago nos trasladamos al sector sur de la capital, en específico hacia la comuna de La Cisterna. Lo vimos durante horas de la mañana, donde personal de Carabineros concretó el desalojo de 35 departamentos tomados en este edificio denominado el edificio sin ley, el cual está ubicado en calle Sergio Sepi 839 en la comuna de La Cisterna. A raíz de estos desalojos, personal de Carabineros, para evitar que estos volviesen a ser tomados tal como ocurrió durante horas de la madrugada del día de ayer, se mantuvieron durante largas horas en esta calle, en calle Sergio Sepi, en la comuna de La Cisterna, donde estos policías subieron a los departamentos para realizarlos y también los conserjes se organizaron durante la tarde para pasar la noche y así controlar la entrada de los residentes. Conversamos con algunos vecinos quienes nos comentaban más antecedentes respecto a esta situación vivida, esta toma por parte de esta gran cantidad de personas de este edificio, el edificio denominado edificio sin ley en la comuna de La Cisterna. Tenemos esas declaraciones. No sé qué pasó con esa gente que sacaron hoy, porque a nosotros no nos hicieron nada. Esa gente estaba acá y no sé por qué lo sacaron. Aquí tienen que pensar que hay niños, hay mujeres, tienen que ser conscientes, pues. Claro, ahí estaban las declaraciones por parte de algunos vecinos, hay preocupación por parte de ellos en relación a estas tomas que se están generando, hay contingente policial el cual se va a mantener durante horas de la madrugada, los conserjes también están organizados para evitar que este edificio vuelva a ser tomado por esta gran cantidad de personas que llegaron durante horas de la noche del día de ayer, David. Compleja la situación que se ve en La Cisterna, muchas gracias Carlos por ese completo informe. Nosotros dejamos hasta aquí el bloque informativo, volvemos con Matías del Río. Bien, David, muchas gracias. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos los contenidos de nuestro portal 24horas.cl, que en este momento destaca que la Comisión de Hacienda aprueba proyecto de reajuste de ingreso mínimo con subsidio a las pymes. Más detalles ahí en 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy. Miércoles 4 de mayo, Santiago presentará cielo despejado y una máxima probable de 25 grados. En tanto, Linares, en la región del Maule, tendrá cielo nublado y una máxima probable de 20 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas informativas. Muy buenas noches y gracias por venir.